Gracias, Julián. Entonces vamos a ver la intuición, la semántica, pero intuitivamente, ¿cuál es la semántica que yo no quiero dar a la lógica de predicados? Entonces, la semántica de una fórmula tiene que ver con decir si una fórmula es verdadera o falsa. Un predicado. Y los predicados se escriben con la sintaxis que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo sé si un predicado de esos es verdadero o falso? Entonces, la idea es muy sencilla. Si el predicado es el predicado true, yo digo, no, pues eso siempre da verdadero. Si el predicado es el predicado false, digo, no, pues eso da falso. Y esas son las fáciles, ¿cierto? Si el predicado es uno de los predicados atómicos, o sea, símbolo de predicado seguido de términos, entonces, ¿qué hago? ¿Eso es verdad o es falso? Entonces, eso podría ser verdad, pero también podría ser falso. Depende de qué significa P. Entonces, B, Juana, María. Eso puede ser cierto o puede ser falso. Tengo que mirar a Juan, tengo que mirar a María y ver si se están viendo o no se están viendo. Eh, eh, por decir algo, Juan David, eh, Juan David se debe ganarse los estímulos este semestre. O se ganó los estímulos. Entonces tengo que mirar si sí se los ganó, si no se los ganó, etc. Son cosas que pueden ser ciertas o pueden ser falsas. Y como pueden ser ciertas o pueden ser falsas, no puedo decir si son ciertas o falsas, porque pueden ser lo uno o pueden ser lo otro. O sea, estos predicados están haciendo las veces de las variables proposicionales en la lógica proposicional. Que yo no podía decir P o Q. No, pues depende. Si P es verdadero y Q es verdadero, eso es verdad. Pero si P es falso, dependía de los valores de P y Q. Entonces aquí, P de T1TK, no sé, puede ser verdadero o falso. Y de hecho, la verdad o la falsedad de una fórmula va a depender de la verdad o la falsedad de esos predicados. Entonces, primera cosa que no puedo definir si es verdadero o falsa es eso. Entonces, si hago un paralelo con la lógica proposicional en la que yo, cuando me inventé las interpretaciones para decir, pues supongamos que P es verdadero, entonces aquí vamos a tener que inventarnos también interpretaciones. Si eso es verdadero, entonces ¿qué pasa? Si eso es falso, ¿qué pasa? Y también vamos a ver que hay fórmulas que son verdaderas independientemente de que yo le dé verdad o falso a esto. Y entonces, aún en la lógica de predicados va a haber fórmulas que son verdaderas independientemente de cualquier significado que yo le dé a las cosas que no sé que son verdaderas o falsas. O sea, va a haber fórmulas que son verdaderas siempre independientemente de lo que signifiquen las cosas allá adentro. Esas fórmulas van a ser nuestras tautologías en la lógica de predicados. Pero obviamente van a ser unas fórmulas más complejas o más, ni siquiera más complejas, van a ser más sorprendentes que las que son verdad en la lógica proposicional. Las que son verdad en la lógica proposicional son como muy lógicas. Las que son verdad aquí también, pero uno esperaría que fueran fórmulas muy complejas, son fórmulas muy sencillas de escribir. B, eso es verdad siempre, sin importar cuál sea el predicado P, B, interesante. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver. Pero por ahora, la verdad de una fórmula que sea PT1TK depende de lo que uno esté viendo, de uno esté. ¿Qué pasa con los predicados complejos? No fi. Pues no fi, pues será verdad si fi es mentira. ¿Cierto? O sea, lo mismo que pasa en la lógica proposicional. La verdad de fi, de no fi, depende de la verdad de fi. Y es al revés. La verdad de fi 1 operado con fi 2 donde este operador puede ser la conjunción, la disyunción, la implicación o la equivalencia. Pues igual a la lógica proposicional. Miro si este es verdadero o falso, miro si este es verdadero o falso, y luego hago la tablita de verdad. Entonces, eso es igual a la lógica proposicional. O sea, la semántica de los operadores que permanecieron es la misma semántica de la lógica proposicional. ¿Qué es lo que hay nuevo? Hay una frase que dice A al revés X phi 2.psi. Entonces, su valor de verdad va a depender de que todos los X que cumplan el predicado phi cumplan también el predicado psi, cumplan también el predicado phi, cumplan también el predicado psi. O sea, que el valor de verdad de esta fórmula está asociado a que todos los X, por eso esta se llama para todo, todos los X que cumplan este predicado también cumplan este predicado. Esa es intuitivamente la idea. La idea es que esto es un para todo. Y todos los X que cumplan con este, cumplen con este. Entonces, esa fórmula es verdad si todos los X que cumplen con esto, cumplen con esto. Por decir algo, por decir algo. Todos los, eh, todos los múltiplos de 6 son pares. Entonces, si alguien es múltiplo de 6, por ejemplo, el 6 o el 12 o el 18, son pares.
todos los múltiplos de 6 son pares. Entonces digo, todo lo X que sea múltiplo de 6 es par. ¿Sí? Pero si dijera, por ejemplo, todos los múltiplos de 3 son pares. Entonces yo diría, por ejemplo, cojo el múltiplo de 3, el 9. El 9 es un múltiplo de 3 que no es par. El 12 sí es un múltiplo de 3 que es par, pero ahí no todos los múltiplos de 3 son pares. Entonces, para esa sería falso. Donde el de aquí sería ser múltiplo de 3, el de aquí sería ser par. En el primero, el de aquí sería ser múltiplo de 6, el de aquí sería ser par. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de este cuantificador. Que sea verdad cuando todos los X que cumplen con este, cumplen con este. ¿Qué tal esta frase? Todos los X que son pares e impares son múltiplos de 6. ¿Qué dirían de esa frase? ¿Sería falsa? Sí, ¿no? Todo, Porque, dale, dale. sí, porque solo, los múltiplos de 6 solo son pares. Sí, pero la frase dice, todos los X. No dice que todos los que son múltiplos de 6 son impares. Todos los X que son pares e impares a la vez son también múltiplos de 6. 12, pero 12 no cumple con ser par e impar a la vez. Ningún número cumple con ser par o impar a la vez. Entonces, ¿cuál incumple mi frase? Mi frase dice, todos los que son pares e impares a la vez son múltiplos de 6. Entonces, si usted me dice, su frase es falsa, me tiene que decir, mire, le doy este ejemplo. Él es par e impar y no es múltiplo de 6. Díganme uno. No me pueden dar ninguno, ¿cierto? Porque ninguno es par e impar. Entonces, esa frase es cierta. Esa frase es cierta porque la frase dice, todos los que son pares e impares a la vez también son múltiplos de 6. Y eso es cierto. Pero es cierto porque no hay ninguno que sea par e impar a la vez. Entonces, no hay ninguno que incumpla mi fórmula. Entonces, mi fórmula es cierta. Esa es, pero ese tipo de cosas vamos a tener que ver en el camino. Esa es la, exacto. Ese ya entendí, ese es un ya entendí que necesito sacarle a todos de a poquitos porque ese no es fácil. Voy para el otro. La intuición del existe. El valor de verdad depende de que exista un X que cumpla a la vez el predicado psi y el predicado psi, phi, los dos. Fíjense la diferencia en la semántica. El valor de verdad de la de arriba depende de que todos los que cumplan esta, sí, phi, cumplan con sí. En cambio, el de abajo dice que haya alguien que cumpla con esta y a la vez cumpla con esta. No que si cumple con esta, entonces cumple con esta, sino uno que cumpla las dos a la vez. O sea, la cuantificación, en la cuantificación universal, se llama esta para todo, hay como una especie de implicación, mientras que en la cuantificación existencial hay una conjunción detrás de ella. ¿Sí? Y eso es importante entenderlo porque después cuando yo les ponga a decirme si esta frase es verdadera o falsa, usted tiene que entender qué significa que un existe sea verdadero y qué significa que un para todos sea verdadero. Entonces, existe un número que sea, eh, mm, múltiplo de 3 y que sea par. Por Sí, ¿no? ejemplo, por ejemplo, 18. 18, exacto. Entonces esa fórmula sería verdadera. ¿Existen números que son múltiplos de 3 y son pares? Sí, por ejemplo el 18. O por ejemplo el 24, cosas, ¿cierto? ¿Existe un número que sea a la vez par e impar? El 5, el 10 es par, no es impar. El 0 es par. Un número es par si es divisible por 2 y es impar si no es divisible por 2. Claro, el 0 es par. Si no es divisible por 2. O sea, si al dividirlo por 2 da un residuo. Pero resulta que al dividir 0 por 2 da 0. Al dividir 3 por 2 da 1 y sobra 1. Al dividir 5 por 2 da 2 y sobra 1. Pero al dividir 0 por 0 da 0 y sobra 0. Por lo tanto es par y no es impar. ¿Sí? Entonces, ¿existe un número que sea a la vez par e impar? No. Entonces esa frase sería falsa. ¿Sí? Y así. Entonces, esa es la idea de estos. Entonces, ¿qué es lo nuevo en todo esto?
que tengo más expresividad porque tengo predicados y no solo letras proposicionales. Esa es mi primera cosa nueva. Pero la verdad de mi frase depende de la verdad de los predicados. Igual que pasaba en la lógica proposicional. La verdad de mis frases depende de la verdad de las variables proposicionales. Ahora, tengo las fórmulas viejas, antiguas, con los operadores binarios y unarios booleanos. La semántica es la misma que había antes. Tengo que decir la semántica de estas dos nuevas. Entonces, la semántica de esta, la idea es, la intuición, es que una fórmula como esta es cierta si todos los X que cumplen con la de la izquierda cumplen con la de la derecha, y una como esta es cierta si existe un X que cumple a la vez con el de la izquierda y con el de la derecha. Ojo, cuando yo hablo de la una, hay una especie de implicación metida en el asunto. Cuando hablo de esta, hay una conjunción metida en el asunto. Por eso, bueno, ahora a esta se le llama conjunción generalizada y a esta se llama disyunción generalizada. Y entonces, pero por Dios, me está diciendo que hay una implicación y la llaman conjunción generalizada. Y aquí me dice que hay una conjunción y la llama disyunción generalizada. ¿Cómo así? ¿A qué horas aparecieron esos nombres? Para confundirnos. Entonces, cuando veamos la semántica oficial de estas fórmulas, vamos a ver que el para todo es como que hay una fórmula que es cierta para cada uno de los X, o sea, es cierta para el 1, es cierta para el 2, es cierta para el 3, es cierta para el 4, entonces no tiene, vale para el 1 y vale para el 2 y vale para el 3 y vale para el 4 y vale para el 5, vale para todos, entonces una conjunción. En cambio, el existe es, hay una fórmula que es cierta para uno o para otro o para otro o para otro o para otro, entonces una disyunción. Esa es la semántica intuitiva del para todo y del existe. Entonces, para pronunciarnos sobre la verdad o falsedad de un predicado, necesitaremos interpretar los símbolos de constante, los símbolos de función y los símbolos de predicado que hay allí, así como interpretamos las variables de proposicionales. Pero interpretar una variable proposicional es decir es verdadera o falsa. En cambio, interpretar un símbolo de predicado, un símbolo de constante, un símbolo de función, es algo como un poco más complejo. Entonces, a esa interpretación se le va a llamar un modelo, ¿cierto? Y entonces tendremos que calcular la verdad o falsedad de la proposición con respecto a ese modelo. Y vamos a ver, entonces una interpretación va a ser un modelo. Y entonces vamos a ver lo mismo que hacíamos antes. ¿Será que hay unas fórmulas que son ciertas en cualquier modelo? ¿Será que hay fórmulas que son ciertas en unos modelos y no son ciertas en otros? O sea, unas interpretaciones que son ciertas y unas interpretaciones que en las que es falso. Así va a pasar aquí. Entonces va a haber fórmulas válidas, fórmulas satisfactibles y fórmulas contradictorias o insatisfactibles. Pero del cálculo de predicados, de la lógica de predicados, no de la lógica de proposición. Dime. Eh, pero, pero es que, digamos, la semántica que queremos darle a esto intuitiva es que el que cumpla con esto debe cumplir con eso. No dice el que no cumpla con eso, ¿qué le pasa? Dice el que cumpla, sí, debe cumplir con fin. Listo. Y al que no cumpla, no me importa. Entonces la semántica es que los que sí cumplan en la izquierda deben cumplir de la derecha. Pero no dice que los que no cumplan, ¿qué les pasa? No dicen, y los que no cumplan de la derecha. No, no dice eso. La semántica es, los que cumplan de la izquierda, cumplen de la derecha. Entonces, como no hay ninguno que cumpla de la izquierda, no hay ninguno que cumpla de la izquierda, entonces no hay ninguno que no cumpla de la derecha a la vez que cumple de la izquierda. Entonces no hay nadie que haga falsa esa fórmula. ¿Sí? Esa fórmula es verdad por condición vacía, se llama. Los matemáticos dicen por condición vacía. Si comprendí es que el primero tiene que ser verdad y el segundo. Si el primero es verdad, el segundo tiene que ser verdad. Pero no al revés. No al revés. Exacto, Julián, así es. Bueno, entonces...